Multirracial y multiétnica, esta es ya la cara de la nueva Europa. El ajetreado Estrasburgo de hoy poco recuerda a la ciudad que durante siglos se disputaron alemanes y franceses. 500 millones de personas integran la familia europea y millones de inmigrantes trabajan en ella. Medio siglo en común en el que se han abierto fronteras, se han derribado muros y se ha puesto en marcha la moneda única. Pero una historia también plagada de tropiezos. El proyecto de la Unión Europea fue un proyecto de paz. Paz entre los europeos. Hoy los europeos tenemos ya un nivel de paz extraordinario, un nivel de prosperidad extraordinario, y tenemos que obligarnos nosotros mismos también y convencernos que tenemos obligaciones más allá de nuestras fronteras para hacer que el mundo también haya paz. Junio de 1940, las tropas de Adolfo Hitler entran en Estrasburgo. La ciudad, a orillas del Rin, es tomada por el Tercer Reich. Se aplica la política nazi antisemita y se destruyen todos los símbolos judíos. La Segunda Guerra Mundial siembra de ruina, destrucción y hambre el viejo continente. En la historia, el proyecto de integración comunitaria también ha servido para ser un factor de recuperación de libertades. El actual presidente del Parlamento Europeo, este demócrata cristiano alemán, representa bien la historia de Europa en estos 50 años. Nunca conoció a su padre. Murió en combate en la Segunda Guerra Mundial. Nací en septiembre de 1945. La guerra ya había terminado. Mi padre murió como soldado en combate a finales de marzo, principios de abril de ese año, en algún lugar del este de Alemania, que hoy es parte de Polonia. Nunca le llegué a conocer. Creo que esto ha influido psicológicamente en mí para que me haya dedicado a la política europea. El carbón y el acero, las materias que sirvieron para hacer la guerra, iban a servir ahora para reconstruir Europa. Robert Schuman, ministro de Exteriores francés, propone en 1950 el uso conjunto de estas industrias. Nace la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. La empresa europea está en marcha. Esa es la gran magia de aquel momento, de hombres como Schuman, como Monnet, como de Gasperi, que lo que quieren es la reconciliación entre los europeos. Después de 2 guerras mundiales, la primera, la segunda, aquel momento tan difícil de los años 40, hay unos hombres verdaderamente geniales, que lo que hacen es intuir la necesidad de una reconciliación entre Francia y Alemania y entre todos los países europeos. Estas imágenes recogen los primeros trenes cargados de carbón y acero atravesando libremente las fronteras. La marcha hacia la unificación era imparable. Poco después se fundía el primer lingote de acero europeo. Este es el momento histórico, 25 de marzo de 1957. Se firma el Tratado de Roma. Nace oficialmente la Comunidad Económica Europea. Para los 6 países firmantes supone la libre circulación de personas y bienes. Se olvida, pero la integración europea ha cumplido un papel de primer orden para recuperar antiguas dictaduras a una Europa democrática con un gran desarrollo económico. Aconteció con la Grecia de los coroneles, aconteció con el Portugal de Salazar y aconteció con la España de Franco. La década de los 60 fue convulsa en Europa. En mayo del 68, estudiantes y obreros franceses sacuden los cimientos del Estado. En agosto, los tanques soviéticos invaden Checoslovaquia, aplastan la primavera de Praga y acaban con el incipiente régimen democrático. El verano de Praga, que terminó con la invasión rusa, empeoró mucho la situación porque vivimos 20 años en un régimen mentiroso. Cuando estábamos detrás de la cortina de hierro, siempre mirábamos con envidia al resto de Europa, a la Unión Europea, a las posibilidades que la Unión Europea da a los ciudadanos de los países miembros. Nosotros no podíamos viajar al oeste. Estábamos cerrados como en una jaula. En estos años de trepidante actividad política, la Comunidad Económica Europea está más preocupada por la economía. Crea el mercado único más grande del mundo, suprime los derechos aduaneros y surge la política agraria común.
Todavía hoy el 43% del presupuesto comunitario se dedica al campo. Había hambre. Y Europa, puede parecer mentira ahora, para muchos españoles europeos, luchaba por tener suficiencia alimentaria. Fíjese, suficiencia alimentaria. No había alimento suficiente para alimentar a los ciudadanos después de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, se primó mucho la política de producción de bienes agrarios y de bienes de consumo. Mientras Europa mira al campo, será la crisis del petróleo en los 70 la que de verdad golpee la economía comunitaria. Los países árabes aumentan los precios y limitan las exportaciones. La inflación y el paro se disparan. En ese momento de crisis, la Europa de los 6 se amplía a los 9. Ingresan Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Noruega lo rechaza en referéndum. El sueño de una Europa unida ha ido ligado siempre a valores democráticos. El general Franco solicita nuestra entrada en la comunidad, pero se lo deniegan. Solo en julio de 1977, cuando España es una democracia, aceptan la solicitud. El día 28 de julio yo estaba en Bruselas y yo presenté la carta de petición de apertura de negociaciones y tuve también una conversación con el señor Jenkins, que era el presidente de la Comisión. Era la ilusión de entrar con los países democráticos en un proyecto común. Por consiguiente, era fundamentalmente una idea de democracia, era una idea de libertad, era una idea de respeto de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Pasaron 8 años hasta que España estampó su firma en el Tratado de Adhesión. Fue el inicio de nuestro despegue económico y coronó nuestra transición política. España tenía entonces un 20% de paro. Éramos un país pobre y tuvimos que asumir una dura reconversión. Se desmanteló buena parte del tejido industrial. Vino la reconversión pesquera, la naval, la minera. Nos tuvimos que acostumbrar a la quema de camiones en la frontera francesa. Yo recuerdo muy bien la reconversión. Yo primero era economista de la UGT, después diputado y después ministro de Trabajo, durante los años de las reconversiones de los primeros 10 años de democracia. Aquello no era una exigencia comunitaria, aquello era una exigencia sine qua non para poder salir adelante en un país como España. Hoy, 2 décadas después, España es un país rico. Ha recibido más de 90.000 millones de euros en ayudas. 4 de cada 10 kilómetros de autovías se construyen con dinero europeo. Se han creado más de 300.000 puestos de trabajo al año. 1989, la caída del muro de Berlín, la frontera más vigilada del mundo, simboliza el fin de la Guerra Fría. La derrota del comunismo en Europa será el germen de la futura ampliación a los países del este. En 2004, 10 nuevos estados y 75 millones de personas se incorporan de golpe a la Unión. Desaparece el telón de acero, pero la brecha de la desigualdad entre el este y el oeste sigue en pie. Los nuevos socios con derecho a las máximas ayudas se duplican. Los países que abrieron la frontera no sufrieron daño ninguno. La verdad es que nuestros salarios son mucho más bajos. Los salarios de los búlgaros y rumanos menos todavía. La mano de obra es igual de buena que la mano de obra de los países viejos, como suele decirse. La verdad es que están dispuestos a trabajar por menos dinero porque en casa cobran menos. Mientras tanto, la paz está a punto de romperse en los Balcanes. Yugoslavia se resquebraja. Los primeros enfrentamientos se producen en Croacia. Estalla una guerra civil sangrienta entre serbios, croatas y musulmanes. Los europeos perdimos una parte de nuestra dignidad. ¿Por qué digo esto? No quiero ponerme trágico. Piense que la guerra empezó en el 92, la guerra entre ellos, y la intervención se produjo en el 95. En este contexto, Europa ve imposible una unión solo económica. Debe ser también política. El gran salto vendrá con el Tratado de Maastricht, unión política, económica y monetaria. Es el nacimiento oficial de la Unión Europea. Se habla ya de cooperación en seguridad, justicia, interior y política exterior, aunque de poco sirvieron para atajar algunos conflictos internacionales. Señoras y señores, aquí llega el euro. 4 años después de la implantación del euro, son muchos los ciudadanos que añoran su antigua moneda. Creen que el euro les ha empobrecido.
Para los economistas es un éxito sin precedentes. Desde que el euro existe, tenemos un crecimiento de los precios mucho más bajo que el que teníamos antes, tenemos unos tipos de interés, a pesar de las últimas subidas, mucho más bajos que los que teníamos antes, tenemos un tipo de cambio que evoluciona con mucha mayor suavidad, que tiene menos cambios bruscos, ya no tenemos que sufrir devaluaciones frente a Alemania o frente a Francia, que son nuestros principales socios comerciales. Hace solo 3 meses ingresaban en la Unión Rumanía y Bulgaria. Los dos países, el más poblado de los Balcanes y el más pobre de Europa, salían por fin del aislamiento. Pero algunos países les mantienen cerrados por 2 años su mercado laboral. Richard Fall, eurodiputado checo, es hijo de madre valenciana. Su padre luchó en la Guerra Civil Española en las Brigadas Internacionales. Nació en Londres, pero vivió casi toda su vida en la antigua Checoslovaquia. Conoce bien las necesidades de los países más pobres de la Unión. Ahora se discute sobre el derecho laboral para toda Europa y se usa la palabra inglesa flex security. Eso es una trampa, o hay seguridad o hay flexibilidad, pero no puede unirse el agua y el fuego. Nuevas incorporaciones y nuevas fronteras para Europa. Se han reforzado los controles a los ciudadanos de países no comunitarios como Serbia, Moldavia, Ucrania y Turquía. Se trata de combatir la inmigración ilegal. Uno de los retos de la nueva Europa es la integración de los inmigrantes legales, sobre todo las segundas generaciones. Hay que crear una sociedad capaz de integrar, no solo de recibir mano de obra, sino de integrar ciudadanos. Porque claro, si vienen a trabajar también vienen a vivir. Y vienen a compartir con nuestros hijos las escuelas y las universidades, los servicios públicos, los hospitales, las infraestructuras, las oportunidades. Fracaso social y a veces también político. El no rotundo de Francia a la Constitución en 2005 supuso un parón en la construcción europea. 3 días después, el no en el referéndum holandés agudiza la crisis. Desgraciadamente, el proyecto de constitución ha sido rechazado en los referendos populares de Francia y los Países Bajos. Esto nos ha decepcionado a todos, pero Europa siempre ha sufrido altibajos. Ahora hace falta que los políticos estemos dispuestos a sacar adelante a Europa. Antes tenían el reto de la reconciliación, ahora tenemos muchísimos retos. Tenemos el reto de la globalización, tenemos el reto del cambio climático, tenemos los problemas de las migraciones masivas, tenemos el problema del terrorismo, tenemos problemas muchísimos que tenemos que hacer frente juntos. Hoy, 50 años después, Estrasburgo es símbolo de reconciliación, un encuentro entre una familia de 500 millones de personas cuya unión a veces avanza lenta y no siempre con el respaldo de los ciudadanos. Pero Europa, dicen, sabe esperar.